Buenas tardes con todas y todos. Para mí es un gusto presentarles dentro de de los seminarios que hace la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Este seminario o este webinar denominado Lo que el virus encubre, que forma parte de las reflexiones que se han hecho y que se seguirán haciendo sobre la forma como se condujo la pandemia en el Ecuador. En este caso vamos a ver desde una perspectiva novedosa que no ha sido tratada con toda la amplitud y que es, sin embargo, de su importancia, ¿no? Que tiene que ver con la relación entre las decisiones económicas y las decisiones políticas en un contexto de un gobierno muy débil, ¿no? Como se señala en el artículo, este gobierno que se dio, el gobierno de Lenín Moreno, que se dio la conducción de la política económica al Fondo Monetario Internacional, tomó medidas en el 2019 acorde con esa perspectiva, con la perspectiva que tenía el acuerdo con el fondo. Y luego un hecho que sigue pesando, ¿no es cierto?, en la sociedad y en la conducción política ecuatoriana, es el levantamiento de octubre del 2019. Esa tuvo una importancia muy grande y sigue pesando, ¿no es cierto? Vemos cómo el actual gobierno continúa con mucho temor con los movimientos sociales y con lo que puedan decir los movimientos sociales y con la posición que puedan tener alrededor de la condición de la política pública. Este webinar es organizado conjuntamente por la Facultad de Economía y con la colaboración de la Universidad Central con la Facultad de Ciencias Humanas. Y por eso es que van a participar en le hemos denominado Seminario Internacional, porque va a estar con nosotros Katiuska King, que es profesora de la Universidad Central, además de directora del proyecto Financiamiento para el Desarrollo en Ecuador. Y Philip Allman, que es profesor de la Universidad Central también y director del proyecto Estudio de Métodos Mixtos sobre la COVID en Ecuador. Cada participante va a tener un tiempo de entre 15 y 20 minutos para realizar su exposición. Luego de eso tendremos una ronda de preguntas. Asimismo, en un momento, a través de este medio, les compartiremos el link para que ustedes puedan ingresar, para los que estén interesados, puedan ingresar a revisar el artículo que sirvió de base y del cual salen estas reflexiones. Así que con estos antecedentes le doy la palabra a Katiuska King. Bienvenida Katiuska y adelante. Gracias, Pablo, por la invitación y por estar aquí en el Seminario Internacional. Va a empezar Philip, así que después voy yo. Nos hemos intercambiado el orden, así que le facilito la presentación. Mejor déjame compartir a mí la presentación para que tenga control, ya sabes, yo con mi fetichismo de control. Pero igual, antes de nada, muchas gracias por la invitación, es obviamente muy bonito de poder estar otra vez en la facultad, en la Universidad Católica y en economía de la Universidad Católica, que siempre hacen cosas bastante interesantes, que no se quedan en esos juegos que algunos economistas hacen, sino que intentan justamente de entender un poco más la sociedad. A ver, ¿dónde tengo mi slide? Entonces, les preparé una breve presentación porque lo que yo les voy a contar tiene un trasfondo teórico conceptual que quizá es un poco extraño, un poco complejo. Realmente no creo tanto, pero pues, bueno, o sea, el tema es justamente cómo podemos entender la sociedad ecuatoriana, cómo podemos entender la sociedad en el sur global. Existe una tendencia general de desarrollo de la sociedad que es básicamente compartido por todo el mundo en las ciencias sociales, que es la idea de la diferenciación funcional.
De hecho, en el momento estoy trabajando más sociología histórica, de hecho esa idea ya aparece a mediados del siglo XIX. O sea, no es una cosa precisamente nueva. Vamos a trabajar aquí con una variante, una interpretación particular de esa idea de diferenciación funcional, que está relacionada a la teoría de sistemas de Niklas Luhmann y que, bueno, de hecho, en el contexto de la COVID-19 y todo lo asociado en América Latina ha llevado a un montón de publicaciones. O sea, la gente que cree que lo de la teoría de sistemas ya pasó, complicado, porque ahí hay un debate muy vivo, muy interesante. Bueno, algo de eso también vamos a ver ahorita, pero brevemente. A ver, ¿de qué estamos entonces hablando? Estamos hablando a nivel general, abstracto, de que la sociedad desde hace 500 años, desde hace 1000 años, depende, no es tan relevante para nosotros. Lo relevante es que hay un proceso de autonomización de los diferentes, digamos, ámbitos de la sociedad, sistemas, pero no tiene que ser, la misma idea podemos encontrar en los campos de Bourdieu, por ejemplo. La particularidad que tenemos aquí en esa teoría es que esa autonomización va de la mano con dos efectos particulares que se llaman clausura operativa y autopoiesis. La idea es bastante simple, de hecho, que cada ámbito, cada sistema social tiene un tipo de comunicación particular que no tiene ningún otro. O sea, en la economía se comunica con dinero, con pagos, en la ciencia se comunica con interpretaciones de la verdad, con artículos, con ponencias, eso es un poco la idea. Y eso obviamente no se deja simplemente equiparar o un sistema no puede meterse simplemente en otro sistema, justamente porque pues ahí tengo una definición breve de que mismo es el tema, que los sistemas sociales producen y reproducen a las comunicaciones que los definen a partir de sus comunicaciones anteriores y anticipando comunicaciones posteriores. O sea, vamos con la economía consiste de pagos con dinero, esos pagos se basan sobre pagos anteriores, si uno no tiene dinero no puede pagar, lógico, ¿no? Pero también se basan sobre condensaciones semánticas de pagos como precios y anticipan pues, pagos posteriores. O sea, yo gasto mi dinero porque asumo que a fin de mes, el mes que viene me van a pagar mi sueldo. Un empresario invierte y asume que después de un año o de cierto tiempo va a tener una ganancia. Si no, pues no lo va a hacer. Esa es la base. O sea, no vamos a entrar mucho más en detalle ahí, no es tan relevante para nosotros. Hay un detalle que sí tenemos que destacar, que es la diferencia entre, o sea, la diferenciación funcional va de la mano con la existencia de tres niveles de sistemas. Existen por un lado los grandes sistemas, los sistemas funcionales globales. O sea, hablamos de economía, política, derecho, ciencia, arte, religión, como una docena más o menos de sistemas que existen en todos lados. O sea, economía hay aquí, economía hay en Japón. Política hay aquí, política hay en Etiopía. Hay obviamente diferencias, pero las comunicaciones como tales, pues, ahí también quieren ganar las elecciones, y quieren imponer sus leyes, y quieren ganar votantes para las siguientes elecciones. O sea, eso no, ahí no hay una diferencia. Un segundo nivel de sistema es un nivel más pequeño, por cierto, un nivel que justamente la economía ha estudiado también de una manera bastante interesante. Estoy pensando, por ejemplo, en Douglas North con su trabajo sobre las empresas, que es el sistema de la organización. El sistema de la organización se define, o sea, los sistemas de organización se definen por tener una membresía fija. O sea, a diferencia de los sistemas funcionales, los sistemas de organización tienen miembros. Un partido, por ejemplo, tiene miembros. Un estado tiene ciudadanos. Una empresa tiene empleados, accionistas o lo que sea. Entonces, esos sistemas de organización son más pequeños, pero son más organizados justamente, tienen una estructura más fija y son capaces de manejar decisiones vinculantes para todos los integrantes de la organización. En el caso del Estado, eso es muy obvio, que el Estado puede decidir qué pueden hacer los ciudadanos y qué no.
El tercer nivel aquí no es tan relevante, son los sistemas de interacción directa entre personas, o sea, la gente habla, la gente se escribe mensajes, la gente se manda fotos o algo. Pues eso también existe, obviamente. Aquí eso no vamos a hablar mucho, pero podría ser interesante en otros niveles. Si quieren seguir hablando, ahí podemos profundizar el tema. Vamos con lo que nos interesa aquí concretamente. Lo que nos interesa concretamente es lo que llamamos el complejo Estado, política, legalidad. Hay, por lo tanto, una relación entre dos sistemas funcionales, la política y el sistema legal, y una organización, el Estado. No están en el mismo nivel. Tienen, por lo tanto, una característica, un conjunto de características particulares. Complejo. No es un complejo entre iguales, no es como están metiéndose mutuamente, no es ahí como, no sé, el capitalismo tardío. No, no, no. Aquí vamos con otra idea. La idea es que el Estado, como es una organización con membresía fija, que son los ciudadanos, con operaciones propias, piensen en elecciones, piensen en la administración pública, piensen en cualquier cosa que pasa dentro de la organización Estado ecuatoriano. En cuanto que es una organización, tiene un conjunto de posibilidades que otros sistemas no tienen. Se ubica naturalmente entre los diferentes sistemas funcionales. Aquí lo más interesante para nosotros y también para el Estado como tal es su estrecha relación con la política. O sea, el Estado es manejado por gente que en la política gana elecciones. Y también, por cierto, ahí tenemos un paso, ¿no? Por eso esos chistes de que en campaña así y en el gobierno así. Eso no solamente es porque la gente no se cambia de opinión. Eso es porque en campaña, ese es el sistema político, sigue esas comunicaciones que están alrededor de la idea de poder, de gobierno, de oposición. En cuanto que ganas, sigues ahí también, pero al mismo tiempo manejas el Estado. Y eso ya es otra cosa. Ahí no se trata de ganar elecciones en primer lugar. Ahí la idea es más bien cómo puedes manejar el Estado en cuanto que cómo puedes controlar la población de ciudadanos, de miembros de ese Estado en función de ciertos temas que pueden ser relevantes. Por el otro lado, no sé, por un lado vinculado a la política, muy obviamente, ganas las elecciones al jefe de Estado. Por otro lado, estamos vinculados a la ley. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la base formal en la ley. Lo que hace el Estado es un montón de leyes. Trabaja sobre la base de leyes, sobre la base de reglamentos, sobre la base de un montón de cosas que tienen características de ley o van tirando por ley. Eso ya pueden definir los abogados. Para nosotros lo relevante no es eso, lo relevante es la idea del debido proceso, que es justamente la manera como el Estado podría manejarse si quisiera, y que es la manera de manejarse a través de leyes, reglamentos establecidos, que se cumplen. Que por cierto es un mecanismo de legitimación del Estado. Un Estado que no hace eso no tiene legitimación. Un Estado que no cumple lo que dice, pues la gente va a decir, mejor me voy a otro lado, o mejor hago otro Estado. Bueno, el tema es el Estado, en su particularidad de organización, tiene una capacidad especial que solamente tienen las organizaciones. Tiene la capacidad de comunicarse con otros sistemas. Algo que los demás sistemas no pueden hacer, que solo pueden hacer organizaciones. El Estado puede, por lo tanto, comunicarse, por ejemplo, y eso va a profundizar después Katiuska, con la economía como sistema funcional. ¿Cómo lo hace? Con una política económica. No hablamos de política económica dentro de la política, o sea, debate sobre qué podría ser una opción. No, 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 no. Hablamos sobre leyes concretas que se imponen con financiamiento, con capacidad de levantar impuestos o de pagar deudas, ese tipo de cosas. De eso estamos hablando. Entonces, el Estado tiene la capacidad de comunicarse entre política, derecho, economía, etc. Puso ahí una imagen básica para la relación, para entender la relación entre los tres diferentes sistemas funcionales aquí relevantes. Imagínense el Estado en la mitad de esos tres. O sea, justo ahí en el centro pueden imaginarse el Estado con capacidad de articular esos tres sistemas funcionales constantemente. No solamente esos tres, por cierto, pero aquí nos enfocamos solamente en esos tres sistemas. También podríamos hablar sobre el arte o la ciencia, pero eso es para otro momento, porque me dieron 15 a 20 minutos.
Avancemos entonces. O sea, esa es la idea básica. Eso, hasta ahora estamos en teoría social como tal. No, nada especial. Ahora, se da un problema cuando salimos de Europa, cuando salimos de esa idea básica de una sociedad que funciona supuestamente de una manera ordenada, etcétera, que también es muy dudoso, por cierto. O sea, no solamente se trata de romper con el eurocentrismo, sino se trata de darse cuenta que el eurocentrismo es una proyección imaginaria sobre uno mismo, en el caso de los europeos, que no es el caso real. O sea, si siguen las noticias, pueden pensar en el viajecito que el ex canciller Schröder se mandó a visitar a Putin y que tuvo grandes resultados. Eso claramente no funciona según lo que acabo de explicar. Que un político jubilado se meta ahí con sus amigos para hablar sobre la guerra. O sea, bueno, por otro lado, el fracaso absoluto y el hecho de que Schröder ya no puede dejarse ver por las calles porque le van a escupir, eso sí demuestra que algo sí funciona. O sea, a diferencia de otros expolíticos que aquí en Ecuador también están influenciando a los debates, hasta el debate sobre el aborto, que interesante, pero otra historia. Vamos mejor enfocándonos en los problemas que se dan cuando trabajamos con la sociedad en el sur global, la sociedad ecuatoriana en nuestro caso concreto. Entonces, esa idea de la diferenciación funcional. Tenemos un montón de sistemas, cada sistema hace su propia cosa, tiene una relación entre sí, que es una relación indirecta, y cada sistema tiene autonomía. Esa idea no funciona aquí. Si funciona allá también es otra historia, o sea, tengo grandes dudas, pero aquí no funciona. Y eso no es una novedad. La fuerte escuela lumaniana latinoamericana ya se dio cuenta de eso hace 20, 30 años. Por ejemplo, la constitución particular de la diferenciación funcional en América Latina fue descrita por los dos sociólogos chilenos, Mascareño y Chanilo, como una relación informal que no es capaz de constituir una formalidad, por lo tanto no es capaz de mantener la autopoiesis, la autonomía de cada uno de los sistemas, por lo tanto va a cambiar la organización social como tal. El sociólogo abogado brasileño Marcelo Neves lo llama corrupción sistémica. Se no trata de corrupción en cuanto que te dan dinero, sino más bien corrupción que los sistemas no pueden funcionar adecuadamente porque hay otros sistemas que se intrometen. Tanto Mascareño como Neves piensan en la política, antes de nada. Para ellos, en el continente, América Latina, existe, o Sudamérica, existe una organización concéntrica de la sociedad. O sea, lo que para Luhmann debería de ser policéntrico. Tenemos un montón de sistemas, cada uno se maneja solo. En América Latina es más bien una estructura piramidal. Tenemos arriba la política o cualquier otro sistema y abajo tenemos otros sistemas que tienen una autonomía parcial o ninguna autonomía. O sea, que por ejemplo, digamos, la ciencia solamente puede hacer lo que la política le permite hacer y no puede operar propiamente. Eso tiene un problema fundamental que se llama desdiferenciación, que significaría justamente eso. O sea, la gente trabaja en universidades, por ejemplo, pero lo que hace no es ciencia o educación, sino lo que hace es política. No sé, a lo mejor también les recuerda a algo que podríamos ver en nuestra realidad concreta. Que obviamente también justo Neves y Mascareño, especialmente Mascareño, desarrolla eso mucho más, que no se trata aquí de un blanco y negro, no se trata de un estado radical de desdiferenciación o de diferenciación funcional perfecta a la europea, sino más bien se trata de una desdiferenciación parcial, o sea, que los sistemas a veces se manejan solos, a veces uno puede investigar o enseñar lo que se quiera, a veces no. O sea, a veces viene un Velasco Ibarra, por ejemplo, y te cierra las universidades. O abre otra universidad, como la católica. Entonces, pues hay un debate sobre eso. No es que eso fue mi idea o algo, sino hay un debate bastante largo sobre eso, pero yo me meto con eso, pues Katiuska me apoya, con la idea de la diferenciación imaginaria. O sea, yo creo que lo que podemos ver en Ecuador, en América Latina y probablemente en otros lados del sur global, es una diferenciación imaginaria en el sentido de un hacer como si.
O sea, tenemos ahí instituciones, sistemas, organizaciones que se portan como si fueran algo, pero no lo son realmente. A nivel de los sistemas funcionales, que es lo que nos interesa, podemos imaginarnos una universidad que supuestamente está comprometida con la enseñanza, pero de hecho no. O sea, hacen como si les interesa que los chicos aprendan, pero realmente las prácticas concretas no tienen nada que ver con eso. O una ciencia que supuestamente se interesa por publicar, pero realmente no es el caso. Realmente encontramos un montón de publicaciones en revistas que ni siquiera existen, basándose en textos robados de los propios estudiantes. Eso es justamente la idea de la diferenciación imaginaria, que tenemos algún sistema funcional que es ahí y hace como si fuera, como si estuviera operando como ese sistema, pero realmente eso no es el caso. Entonces lo que se introduce es una doble lógica, una lógica doble. Tenemos por un lado el código oficial, o sea, por ejemplo, la idea de en la política que nos interesa el poder y no el dinero. Eso sería pues la idea de la lógica del código oficial. O en la ciencia, la verdad, conocimiento nuevo, ese tipo de cosas, y no complacer a los compañeros del partido. Por el otro lado, tenemos redes, grupos, organizaciones que efectivamente existen y efectivamente guían lo que pasa. O sea, el caso no es que no exista una ciencia, un sistema legal o lo que sea, sino más bien existe un grupo de gente que efectivamente están haciendo lo que es su interés, una red, una organización informal, no sé cómo quieran decirlo, depende también de cada caso, que hacen cosas, que llaman esas cosas que están haciendo derecho, ciencia, arte, pero no tienen ningún interés en cumplir lo que deberían de cumplir para que sea ciencia o derecho o arte. En todo eso, y ahí sí volvemos al capitalismo tardío, existe un factor estable, la plata. La economía efectivamente atraviesa todo. O sea, dinero sí es relevante para todo el mundo. Uno puede decir, pues la ciencia no me interesa o la política no me interesa, pero el dinero sí te interesa. Al menos como pues no tener una falta de dinero. Y es justamente el punto donde podemos entender la doble globalidad que se desarrolla a partir de pues justamente esa diferenciación imaginaria que nos produce dos realidades con diferente impacto que existen al mismo tiempo. Tenemos, por lo tanto, un nivel de globalidad visible según las reglas reconocidas de cada sistema, o sea, en la economía, que es lo que nos interesa un poco más aquí, sería la idea de pagos en una red de pagos. Sí, o sea, la economía funciona así, pagas por cosas y te pagan y firmas contratos que vas a pagar después, eso es la economía. Al mismo tiempo, existe una globalidad encubierta e informal que es manejada por las élites. Y aquí no estamos hablando de élites estilo teoría de conspiración, sino élites como grupos concretos de gente que se conoce, que en Ecuador son excesivamente visibles. Ahí tienen que ver los videos de gente bailando en bodas y ven cuáles son esas élites. Eso es la gente. O sea, no es un secreto. Ellos son. Y el hecho que están todos ahí en esa fiesta también es un factor de reproducción de esa organización informal de élite. Quizá una organización, quizá red, pero bueno, esos serían temas para después. El punto es que el impacto en la economía serían justamente una codificación diferente. O sea, ahí la economía no funciona simplemente según la lógica, por ejemplo, que pues pago y tengo que tener una ganancia de mis pagos, porque si no, no puedo seguir pagando. O sea, la idea de que, como dice el viejo Marx, si, bueno, pues, so pena de muerte, no, so pena de eliminación, creo que dice. O sea, si no ganas, pues dejas de ser capitalista y te conviertes en otro trabajador más. Entonces, en esa globalidad encubierta e informal, justamente llegamos al punto de acuerdos, influencias, presiones informales que no siguen la lógica económica de pagos por pagos y que de hecho contrarrestan la lógica económica. O sea, por ejemplo, volvemos a lo de antes, el Estado como organización es también una organización económica. El Estado como organización, por lo tanto, debería de tener el interés, es un actor económico, debería de tener el interés en tener suficiente dinero para seguir operando. Obvio, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no lo hace?
¿Por qué no tiene ese interés? Aquí tienen la respuesta. Justamente porque existen ciertos grupos cuyo interés no es ni siquiera manejar al Estado como una empresa, que también ya sería suficientemente problemático, sino cuyo interés únicamente es imponer sus intereses particulares que pueden estar perfectamente en contra del Estado. Que Pablo justamente al principio dijo de un gobierno débil, tiene que ver no tanto con el gobierno como tal, sino más bien con para qué se usa ese gobierno. Si se usa ese gobierno para intereses personales, para intereses de redes de élite, pues obviamente va a ser débil, porque no hace su rol, no cumple. No, imagínense un jefe de empresa que nunca está, siempre está borracho, no se interesa. Eso es más o menos el gobierno débil. O pues, quizá también un jefe incapaz que no entiende qué está pasando. Que también existe esos, ¿no? Que ahí están mandando y poniendo órdenes, pero no tienen ni idea qué está pasando en la realidad. Entonces, llegamos a la situación y esa situación es una situación general. O sea, según mi diagnóstico, es algo que siempre podemos ver, obviamente en diferentes grados, en diferentes, niveles de radicalidad. O sea, a veces es un poquito, a veces es mucho más fuerte. Pero lo que siempre tenemos es un uso sistemático de esos dos niveles de comunicación global. La formal, o sea, en el caso de la economía, pues eso, pagamos, compramos algo, nos conseguimos un crédito, pagamos ese crédito, hacemos con el crédito lo que nos dicen que hay que hacer, pues eso. O también otra manera de usar la misma cosa. Quizá tomar el crédito no para cumplir lo que dice, sino para otros fines. Por ejemplo, está bien posicionado en el mercado internacional de no sé qué cosa, ¿no? Para estar ahí como, estamos en un buen país porque tenemos un crédito y lo pagamos aunque no hacemos nada con eso. Eso sería otra manera de usar la misma cosa y ahí tenemos justamente un juego sistemático entre esos diferentes niveles, donde la élite que tiene control sobre el Estado, o en el caso de otras organizaciones, la élite que controla esa organización, puede definir en cualquier momento cuál de esos dos niveles usa, el oficial o el inoficial. Aunque, dado que estamos en una diferenciación imaginaria y el oficial solamente es un juego, solamente es teatro, no se cumple realmente, existe una fuerte presión por usar justamente el camino, las comunicaciones informales. Trabajar entre amigos, jugar entre posiciones de control, mezclar los diferentes códigos como le conviene en este momento y no hacer lo que deberían de estar haciendo dentro de una posición determinada. Sobre esa situación, de repente nos cae una crisis global. O sea, estamos ya mal, ¿eh? No es que estemos bien. De repente viene ahí una COVID-19, de repente hay que ponerles a la gente mascarilla y desinfectar el polvo y amar el escándalo y a lo mejor no pagar a los médicos y no conseguir los médicos. O sea, hay de repente cosas nuevas, una crisis. Esa crisis, cualquier crisis, ejerce una presión sobre el Estado como actor central. Sí, perdónenme la palabra de actor, los lumanianos ortodoxos se me van a pegar, pero estoy aquí en mi casa, que vengan más. O sea, actor, ya. El punto es que el Estado, como organización, recibe una presión fuerte, justamente porque, pues, todo el mundo le ve al Estado. O sea, ahorita tenemos una crisis, la gente se muere, el Estado hace algo. Por cierto, la misma cosa que pasa con crisis económicas, ¿no? O sea, piensen cuando de repente los banqueros mandaron sus deudas al Estado, que pagó con mucho gusto, como en el 2008. Ahí tenemos la misma idea. Entonces tenemos justamente un efecto concéntrico. El Estado, y con el Estado también la política, se convierte en algo central de la sociedad, a nivel global, por cierto. En los casos, podríamos argumentar, tendremos que investigar eso con más detalle, en los casos de, digamos, Estados Unidos o Europa, eso quizá de una manera temporal, hay que ver, o sea, en el caso de la pandemia, estamos todavía en ese proceso, el Estado sigue teniendo ese efecto, sigue disfrutando, entre comillas, de ese efecto concéntrico, el Estado sigue teniendo una posición
que le permita hacer más de lo que normalmente podría hacer. Por ejemplo, limitar nuestra capacidad de movernos libremente. Eso normalmente no puede hacer el Estado, al menos no en este nivel. Pero también más allá de eso, por ejemplo, gastar un montón de dinero en ciertas cosas, vacunas, por ejemplo. Eso también son cosas que el Estado normalmente no hace. Entonces tenemos un efecto concéntrico a nivel global. Eso va de la mano con algo también típico de las organizaciones, que es la opacidad de las operaciones internas. El Estado no se puede ver bien qué está haciendo. Sabemos a grandes rasgos qué hace el Estado. Podemos ver ciertos debates, podemos ver cómo ejecutan ciertas leyes. Sí, pero no tenemos una transparencia de qué está haciendo el Estado. ¿Por qué? El Estado tiene diferentes niveles de membresía. Los miembros ciudadanos del Estado ecuatoriano no vemos la cosa. Los que están dentro del mismo Estado, los funcionarios, ven un poco más. Y conforme que suben en la jerarquía, porque la organización es una organización jerárquica, conforme que suban, tienen más idea de lo que pasa en general y menos idea de lo que pasa en concreto. Medio obvio, ¿no? Porque tienen que generalizarse y no pueden especializarse. Por lo tanto, las operaciones del Estado no son visibles para la sociedad o para la ciencia, es como aquí donde estamos hablando un poquito, ¿no? No podemos ver todas esas operaciones, no podemos analizarlos sin más. Es todo un proceso para poder entender qué pasa. Y un proceso que va con desfases. Entonces, el Estado, en una situación de crisis como la que presenta el coronavirus, tiene la necesidad, se ubica en la necesidad de responder a crisis de diferentes sistemas al mismo tiempo. El sociólogo de la Católica, Francisco Morales, publicó eso hace poco en un texto, de hecho en inglés y en español, muy simpático. Justamente desarrolló un poco esa idea de que de repente todo el mundo quiere algo del Estado. De repente la economía quiere subsidios. No sé, el sistema de la medicina quiere más médicos, más medicinas, etc. El sistema de la educación necesita solucionar el problema de educación a distancia, etc. O sea, cada sistema funcional y también un montón de sistemas organizacionales tienen crisis y todos van mirando hacia el Estado. Entonces el Estado, por un lado, tiene la necesidad de deshacerse de eso, es justo lo que Francisco describe en su artículo. Por otro lado, el Estado tiene de repente una acumulación de lo que no podemos llamar poder, si seguimos las lógicas humanianas, pero sí de una capacidad de hacer cosas que antes no ha podido hacer. O sea, la acumulación de casos de corrupción absurda, por cierto, en todos lados. En Alemania se compraron millones de mascarillas que no funcionaban. Y todavía no están en la cárcel. Algunos sí. Entonces, esa acumulación de casos de corrupción no es coincidencia. Eso se da justamente por esa atención y esa concentricidad de la sociedad sobre el Estado. Y ahí lo dejo y le dejo avanzar a la Katinska. Gracias. Gracias. Gracias, Philip. Disculpa, Katinska. Sigue vos, te toca mi parte. Gracias, Pablo. Gracias, Philip. Ahí nos cruzamos. Ok, voy a empezar. Bueno, a ver, este es el nombre del artículo del cual estamos comentando, que se llama Entre la justicia y el dinero, cómo la crisis de la COVID-19 se usó para diferenciar la legalidad en el Ecuador. Y como ya explica Philip, en el tema de estos sistemas donde tendría que haber una aparente diferenciación, nosotros vamos a analizar o analizamos en el artículo ciertas decisiones que se tomaron en materia legal en pleno COVID. Y para ello voy a contextualizar un poco de qué se trata, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas que fueron como eventos tan traumáticos que a lo mejor ya ni siquiera nos acordamos exactamente de qué fue lo que pasó. Bueno, entonces aquí tengo como una pequeña línea de tiempo y empiezo con el año 2019, con enero del 2019, 2 meses antes de que se firme el acuerdo de servicio empleado con el Fondo Monetario. El Ecuador emite bonos soberanos a un plazo de
10 años, es decir, hasta el 2029, perdón, a un cupón de 2 dígitos. Es importante anotar que cuando analizamos todas las decisiones económicas en torno a la deuda, el cupón es una variable muy importante. Y este cupón fue un cupón alto, estamos hablando de casi el 11%. ¿Y por qué lo menciono? Porque uno de los argumentos que se utiliza para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario en marzo del 2019 fue justamente bajar los niveles, los intereses, la carga de la deuda, y es contradictorio que 2 meses antes se haga esta emisión cuando se pudo haber esperado para que, digamos, se cumpla lo que ellos mismos estaban planteando que iba a traer el famoso acuerdo con el fondo, que fue presentado de una forma bastante rimbombante y tal vez no solo rimbombante, sino que también se sobreexageró tanto el monto como sus posibles beneficios. Y una de las cosas positivas, en cambio, que trajo fue que transparentó, en cambio, alguna de la información. Entonces, 2 meses después, como menciono, se firma el acuerdo de servicio ampliado con el fondo y aquí en este tema se encuentran como algunas cosas interesantes, ¿no es cierto? En otra investigación se encuentra que el acuerdo implica 1,4 puntos del PIB anuales. Y un año antes había habido una pérdida, es decir, había habido una ley que le restaba recursos en 1,2 puntos. Es decir, esto permitió mostrar estas decisiones que eran bastante absurdas y que era como nos quejamos de que hay problemas fiscales, pero terminamos entregando más gasto tributario, siendo más regalones y agravando la situación fiscal. Cosas como bastante incoherentes. Pero bueno, sigo en la línea del tiempo para no irme por otro lado. En octubre del 2019 y la interpretación actual a las movilizaciones de octubre parecen olvidarse, primero, que efectivamente en marzo se firma este acuerdo con el fondo y que aquí se plantean varias cosas y una de ellas fue la subida del IVA, que no tuvo mayoría legislativa. Y ante ello, el ministro de Economía, Richard Martínez, decide de forma abrupta subir el precio de las gasolinas, eliminar el subsidio, sin ni siquiera haber conversado con los transportistas. Y esto es un tema que en el relato de ciertos actores sobre lo que pasó en octubre parece que no cuenta, parece que no existió. Pero bueno, estos eventos de octubre efectivamente tienen estos antecedentes que estoy comentando y sobre todo tienen una situación económica que empieza a agravarse. 6 meses después, el Ecuador se encuentra con la COVID y empieza el cierre mundial de fronteras y en el caso del Ecuador, un confinamiento severo durante 6 meses. En el mismo mes de marzo, había que pagar el capital de los bonos 2020 y esto fue como algo que se sabía, pero nunca hubo claridad porque siempre estos temas de la deuda quedan como lejanos y no se los termina de entender. Y en ese momento la situación en Guayaquil era dramática. Hay un reportaje que sacó recién el New Yorker sobre lo que pasó en ese momento, pero había médicos que fallecieron, recordarán los cadáveres, la situación fue una situación bastante dramática y sobre todo que mostraba una suerte como que el Estado no quería hacerse cargo, además de que no entregó recursos, que fue el argumento que dijo la ministra de Salud para su renuncia, ¿no es cierto? No me entregaron ningún recurso y así no puedo continuar. Eso fue lo que afirmó. ¿Y por qué no había recursos? Pues justamente porque las decisiones económicas plantearon el pago de la deuda. Pero aquí lo que voy a mostrar es que hubo como 2 niveles, como que hubiera como decisiones que se tomaron a lo interno y decisiones que se tomaron hacia afuera, ¿no es cierto? Y en estas decisiones,
el COVID fue evidentemente el elemento transversal, pero en un caso, cuando se habló a nivel internacional, nos olvidamos totalmente de que era un evento de fuerza mayor y que implicaba que la situación no era lo mismo. Para el gobierno eso no contó. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, pues tomaron ciertas decisiones, pagaron el capital de los bonos que vencían, de los bonos 2020, pagaron 324 millones, que eso fue lo que trascendió. Y hubo un pronunciamiento incluso de todas las bancadas en la asamblea reprochando este pago. Pero no se pagó solo eso. Y aquí es donde entran como algunos elementos de qué es lo que encubrió el COVID. Porque, bueno, si uno dice, bueno, fueron 324 millones, ¿por qué no había dinero? Pues en realidad la situación era bastante más compleja y voy a tratar como de explicar de forma sencilla esto. Además de las emisiones que empezaron en el año 2014, el Estado ecuatoriano emitió una cosa que se llaman ripos o swaps. Y estos ripos o swaps son derivados financieros, son operaciones de derivados financieros que lo que hacían era funcionar a modo de apuesta. ¿Apuesta a qué? Apuesta al valor de la deuda. Es decir, el Estado se comprometía a pagar si es que el valor de la deuda, el valor de estos precios de los bonos, se reducía. Si es que, voy a poner un ejemplo, si es que los bonos cotizan normalmente a un 100%, pero si cotizaban a un 80%, el Estado se comprometía a pagar la diferencia, lo cual es como, y si es que subían por encima, en cambio tenía una ganancia. Esta figura de repos o swaps es una figura donde se confunde el deudor con el acreedor, porque son lo mismo. Y se lo llama confusión. Y aquí tenemos un tema que está prohibido, sin embargo, se lo utilizó y ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de que a marzo del 2020, el Ecuador tenía contabilizados 3.016 millones de dólares como pasivo contingente. Un mes después, esto bajó y estaba en 600 millones y un mes después se pagó la totalidad de los ripos. ¿Y qué fue lo que se comentó? Porque aquí la información solo está registrada en términos de los pasivos contingentes y ciertos anuncios que tuvieron que salir a dar las autoridades en términos de lo que habían pagado. Finalmente, ellos dicen que pagaron 798.8 millones de dólares a más de los 220 millones que ya habían sido amortizados. ¿Por qué se hacen estas operaciones? Porque lo que se busca es mostrar que el cupón de los bonos soberanos son menores de lo que se está afirmando. Y es como dar una suerte de garantía adicional al pago de la deuda. Y obviamente estas operaciones y estos pagos implicaron que el Estado ecuatoriano no tenía recursos, pero sobre todo que no se había transparentado que se venían haciendo este tipo de operaciones. Y este tipo de operaciones, evidentemente, como eran apuestas, le generaban sobre todo el momento del COVID, donde la situación se complicó, le generaban una pérdida al Estado ecuatoriano. Y aquí también otro tema adicional es que estos colaterales en un principio se hacían con bonos internos y después los acreedores solicitaban que sean bonos, otro tipo de bonos externos además de los bonos. Ok. Estas decisiones se tomaron como si no hubiese existido la COVID, como si no hubiese necesidad de recursos y como si la situación de Guayaquil no fuese dramática, al punto que, por ejemplo, recursos para los fallecidos que se encontraban en las calles no fueron ni siquiera transferidos. Y como no había tampoco insumos de protección, también hubo médicos que fallecieron. Pero ¿qué pasó a nivel local? ¿Qué decisiones se tomaron a nivel local
Y aquí la principal decisión, hay algunas otras, pero la principal decisión se basa en la Ley de Apoyo Humanitario. Esta Ley Orgánica de Apoyo Humanitario se aprueba en mayo del 2020 y tiene varios temas. Unos de ellos son el tema de la regulación sobre pensiones educativas, sobre desahucios, sobre servicios básicos, pero tiene elementos muy importantes en el ámbito laboral y se modifican ciertos contratos. El principal que se modifica es este tipo de contratos emergentes, que es una figura que parece que se olvidan, digamos, o parece que nos hemos olvidado de que esa figura sigue, digamos, que representó un retroceso muy grande, porque lo que se decía cuando se aprobó la ley es que hay que mantener las fuentes de empleo y estos contratos emergentes, entonces, de acuerdo al artículo 19, planteaban que van a tener un tiempo definido y van a tener jornadas laborales especiales. Un plazo, puede ser un plazo de 1 año con jornada de 6 días por 40 horas y un desahucio inmediato. También se planteó acuerdos de preservación de las fuentes de trabajo que está planteado en el artículo 16. Y atrás de esta ley hay también un anuncio del ministro de Economía junto con un actor de los años 90, Augusto de la Torre, quien planteó que la legalidad había superado la realidad y que por lo tanto había que tener estos acuerdos entre privados. Mientras que en el ámbito internacional se planteaba de que había que respetar las obligaciones y que había que cumplir con todas las obligaciones, en el ámbito local se planteaba una política distinta, una política que se diferenciaba en términos de cómo se asumía el COVID o cómo se planteaba estos eventos de fuerza mayor y que tuvieron un impacto evidente, ya lo voy a mostrar, en términos de la conflictividad laboral, pero sobre todo que fue como si, como la COVID acá en el Ecuador hacía que tengamos que entender que era una situación demasiado grave, pero en el ámbito internacional no podíamos utilizar ningún argumento que hable sobre la COVID. Y aquí hay como varios elementos que incumplen la propia normativa ecuatoriana. Uno de ellos es que en el confinamiento severo se declaró el estado de excepción y en estado de excepción no puede haber una reducción de los presupuestos en salud y educación. Me parece que es el artículo 165 de la Constitución y curiosamente, obviamente que hubo una reducción porque los recursos se utilizaron para esto que estaba comentando antes, para honrar y pagar anticipadamente estas operaciones de ripos. Y la Corte Constitucional en una de sus sentencias encuentra que hubo un recorte en educación y salud por 920 millones de dólares, incumpliendo una norma constitucional que impedía hacer este tipo de recortes. Obviamente esto también venía del famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es algo que con Pablo lo hemos analizado en otro artículo, que justamente tiene como un eje el tema de la austeridad y el tema de la reducción del sector público. Además de esto, había en estos ámbitos laborales, había una suerte como de retiro del Estado, en el sentido de que se modificaron los contratos, pero también se dejó de verificar que, por ejemplo, se despidan a los trabajadores y se contraten a otros trabajadores sin pagarles sus derechos laborales, sin pagarles, por ejemplo, la seguridad social. Y aquí hay un fenómeno que muchas veces se malinterpreta y que se utiliza para fenómenos de estigmatización, como es la contratación de extranjeros que, por ejemplo, por su desesperación terminan aceptando este tipo de empleos. Y aquí, entre paréntesis, cuando uno conversa sobre estos temas, y yo lo he hecho con mis estudiantes, a veces lo que ellos dicen es, repiten algunas cosas que escuchan, ¿no? Que es,
no, es que los venezolanos nos han quitado los empleos, y se olvidan de mencionar que no es que les han robado, sino que hay un empleador que decidió despedir a un trabajador ecuatoriano para no pagarle sus derechos y contratar a un trabajador venezolano justamente para abaratar costos e irrespetar estas normas. Pero ante ello, y en términos laborales, recordamos que está presente el tripartismo, es decir, está presente la participación del Estado, el empleado y el trabajador, y el trabajador y el empleador. Es decir, existe una participación de los tres, pero aquí, ante el retiro del Estado, se permitieron este tipo de abusos y sobre todo se impulsó este tipo también de estigmatizaciones en torno a trabajadores que no tenían otra opción. Finalmente, hay también bueno, quiero mostrarles antes de esto, porque hay otra ilegalidad también que fue como muy evidente en términos de la deuda y lo que se conoce como puertas revolventes, en términos de quién fue el que negoció los temas de deuda. Pero vamos a ver como algunos datos de qué pasó en términos de la conflictividad laboral. Evidentemente, ante un retiro del Estado, ante estos anuncios de acuerden entre ustedes y tratemos de preservar el empleo, lo que sucedió es que las denuncias ante el Ministerio de Trabajo se incrementaron de una forma muy fuerte, y aquí podemos observar cómo estas aumentan justamente desde marzo del 2020 hasta mayo del 2021. Esta es una evolución acumulada de las denuncias. Y también, como es evidente, la afiliación a la Seguridad Social se redujo en el 2020 porque además de los despidos y además de que la ley no preservó el empleo, se dejó de pagar este tipo se dejó de contribuir a la seguridad social, o se contrató a trabajadores de una forma informal sin pagarles sus obligaciones. ¿Y cuál era el argumento para impulsar esto? Entonces acá se planteaban como varias cosas, ¿no es cierto? Se paga la deuda porque esto nos va a generar un bienestar para todos, y en cambio en los temas laborales tiene que haber una negociación asimétrica entre el empleador y el trabajador, y ustedes arréglense como puedan. Es decir, se diferencia y se habla como si tuviésemos, como si en un ámbito estuviese el COVID y en el otro ámbito no estuviese el COVID. Y aquí trabajamos también con estos niveles entonces de una globalización que se visibiliza y otra subterránea que no se visibiliza, pero que tiene claros intereses. ¿Cuál es el otro punto también? Es que, como les decía, una de las personas que luego entra a renegociar los temas de deuda, luego entra a un puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo cuando eso está expresamente prohibido en la Constitución, y para ello recibió una interpretación del procurador de que efectivamente el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, no es una institución financiera, cosa que totalmente absurda y antojadiza a los intereses particulares de esta persona. ¿Cuál era el argumento principal para hacer todo eso? Que además del acuerdo con el fondo, que aparentemente el promedio de riesgo país se iba a reducir. Acá tenemos la situación del riesgo país. Tenemos que en el 2017 tuvo una media de 6.21, en el 2018 de 6.41, en el 2019 de 6.78, en el 2020 sube a 2.412, y esta información, porque es la que está publicada en el artículo, hasta octubre está en 950. He visto los últimos datos y se mantiene en torno a los 800 puntos, es decir, que aquello que acordaron no cumplió con los objetivos que supuestamente iba a cumplir, además de que actualmente el precio de los bonos se cotiza por encima del 28%, que esto está vinculado también con el tema de para qué mantienen las reservas, y sobre todo con un tema de que
hay una diferenciación en términos de cómo trato la deuda externa y cómo trato la deuda interna. Y esto provoca incentivos distintos. Finalmente, bueno, también hay otro tipo de trabajos que están en la ley de apoyo humanitario, pero por temas de tiempo no los voy a mencionar. Son unos contratos en el ámbito turístico y en el ámbito cultural, pero están mencionados en el artículo que se dan a través del Acuerdo Ministerial 2020-221. En conclusión, lo que podemos nosotros encontrar es que la crisis fortaleció la diferenciación en el Ecuador y aumentó la influencia de las redes informales y de la corrupción sistémica que le explicó Philip. En el recuento de todo esto que nosotros estamos comentando, también parece que ciertos temas hubiesen pasado totalmente en el olvido, como por ejemplo el tema del reparto de los hospitales, sobre lo cual no existe hasta ahora una transparencia de qué fue lo que sucedió y cómo, y esto evidentemente tuvo una repercusión enorme en términos de la capacidad que tenía el Estado para atender la emergencia. Como ya también he comentado, se supone que se tomaron mejores decisiones para el sistema economía con el argumento de que iban a ser los intereses de las mayorías, cuando en realidad estamos hablando de intereses concretos de tenedores de bonos que se encubren en una globalización subterránea que favorece algo que trabajo, que son los flujos financieros ilícitos, que básicamente les permite encubrirse, pero que el momento en que uno mira cómo se toman las decisiones a lo interno puede darse cuenta de que efectivamente ahí existe una intervención efectiva de hacia dónde quieren ir, pero obviamente no es en función de estos intereses de las grandes mayorías, sino en función de intereses particulares como son los tenedores de la deuda. Y además muestra evidentemente que existen estas redes informales que se han fortalecido y que poco a poco van consolidando una especie de seguridad jurídica hacia ellos, que implica una inseguridad jurídica, por ejemplo, para los trabajadores, y donde hay una interpretación oportunista de la legalidad en función de lo que les conviene y lo que no les conviene. Eso es lo que yo quería compartirles y con mucho gusto cualquier pregunta. Muchas gracias, Katiuska. A ver, estamos esperando preguntas y bueno, hasta que alguien se anime. A ver, yo quería, siendo abogado del diablo, ¿cierto? Haciendo de abogado del diablo, eh, podría decir yo también, o se podría sostener que el momento en que el gobierno del Ecuador paga la deuda, ¿no es cierto? Y efectivamente eh, eh, paga sus compromisos adquiridos, que están dentro del orden de un orden formal, ¿no es cierto? Del orden formal de las reglas de la economía. Entonces, está actuando dentro de la formalidad visible o de la globalidad visible. Entonces, sí, o sea, según el marco teórico que nos han propuesto, no, o sea, desde esa perspectiva no es una locura lo que hizo el famoso ministro de Economía, Richard Martínez, ¿no? Sino que él cumplió con las reglas de ese lado. Entonces, eh, ¿cómo podemos? Claro, eso obviamente fortaleció a las élites, algunas élites, pero estaba dentro de la legalidad, estaba dentro de las reglas formales. Entonces, ¿cómo explicar esa problemática? A ver, Pablo, yo creo que aquí es importante que aquí no es que estaba dentro de la formalidad, porque justamente expliqué por este tema de los ripos, que que no fueron transparentes, pero que implicaron que el propio Estado, y no hay ninguna investigación sobre esto, el propio Estado se hizo cargo del valor de su deuda. Y es como estaba comentando,
hay tan poca transparencia que se sabe que había un pasivo contingente por 3.000 millones de dólares, pero no se sabe exactamente de esos 3.000 millones que están registrados oficialmente cuánto se terminó pagando. Y evidentemente si quieres como cumplir o ser como buenos alumnos, lo que está implicando también es que estamos desconociendo que estamos a través de esos procesos de endeudamiento permitiendo figuras que no son legales incluso localmente. Y internacionalmente puede ser que sí, que sean como prácticas usuales, pero que se van contra tu propia normativa. Entonces, tal vez eso no le puse como énfasis, pero, por ejemplo, la figura de la confusión es una figura que está prohibida. Y ahí tienes si quieres, como un velo que te hace pensar que, bueno, como te piden los de la globalización y como te piden los mercados financieros, porque así se encubre, digamos, este término, entonces ya sería legal. Pero eso no implica que esto ha pasado por un proceso ni siquiera, como digo, de escrutinio, porque si bien es cierto, la Asamblea se opuso en su momento, no siguieron, no investigaron, no preguntaron y esto pasó como por encima. Y también podríamos ver como otras figuras, por ejemplo, que se han creado ciertas comisiones, pero sobre estos temas específicos no hay ninguna comisión a lo interno, ni ninguna transparencia de qué fue lo que sucedió. Luego tienen el tema de que la renegociación es considerada exitosa, pero se olvidan a costa de qué. Justo ahí me quiero meter también. O sea, si estuviéramos en una situación donde el Estado está entre dos opciones, o invertimos en la salud o pagamos las deudas, ahí sería una decisión perfectamente legítima de la gente y ellos tienen que vivir con eso. O sea, si dicen vamos por ahí, vamos por allá, es su problema realmente. No sería un problema del Estado como tal, como organización. El problema del Estado como organización comienza justamente con esos juegos, esos trucos, esas cosas que van más allá de una decisión, pago los deudas o contrato más médicos, les consigo mascarillas o lo que sea, sino que pues ahí tenemos un intento de juego al azar que no les sale demasiado bien. Y ahí tenemos justamente la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué se da eso? O sea, pagar los deudas tiene sentido, es justificado. Pero empezar a jugar con los WIPOs y después terminar pagando más de lo pensado, ¿cómo se justifica eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el Estado hace eso? ¿Es el interés del Estado actuar de esa manera? En cuanto a organización que consiste de un conjunto de ciudadanos, 17 millones, que tiene una jerarquía interna, que tiene ciertos mecanismos que son definidos justamente parcialmente por leyes. Por cierto, hay que tener en cuenta que el Estado no está vinculado con las leyes. Actúa con leyes, pero las leyes no son como una normativa superior para los jueces, pero no para el Estado. Por eso hay leyes ilegales. O sea, pues, créanme, un alemán les cuenta, existen leyes ilegales. Que si existe un sistema legal que funciona autónomamente y funciona de manera adecuada, va a ilegalizar el uso de esa ley, pero por lo tanto el Estado puede actuar en contra de la ley, aunque a Carl Schmitt no le gusta la idea. El Estado puede romper la ley. Por lo tanto, el tema no es tanto un tema de legalidad, sino es más bien, al menos para mí, desde mi perspectiva, un tema de funcionamiento del Estado. O sea, ¿por qué el Estado hace eso? ¿Por qué el Estado se daña a sí mismo? ¿Por qué el Estado se dispara en su propio pie? Y pues ahí sería la entrada de ver quién está manejando el Estado, de cuál manera y cuáles podrían ser los intereses, no del Estado, sino las personas que manejan el Estado. O sea, quizá lo que tenemos aquí es una situación de autosabotaje en función de ni siquiera un proyecto político, sino más bien de un grupo de personas que parece que están bastante bien conectados, porque no creo que es tan fácil entrar en posiciones altas del Banco Interamericano así nomás. O sea, seguramente tenemos aquí una red internacional, multinacional, transnacional de una cierta élite. Y
Eso es lo que me parece lo interesante. Gracias. Bueno, creo que de alguna manera esa opacidad de la que nos hablaba Philip, ustedes le han hecho menos opaca, ¿no es cierto? Han dado ciertas luces para entender. Sebastián Esteves nos dice, nos pregunta que en tiempo de catástrofe no se debe aliviar las restricciones de contratación. O sea, no resulta como lógico. O sea, ¿cuál sería su... O sea, hay, digamos, hay como hay el tipo de contratación de emergencia eh, que facilita este tipo de, que facilita la posibilidad de ciertas compras, pero que la medida depende también de cómo las malutilices. O sea, lo que vimos en la pandemia era primero que no había recursos, o sea, no tenían dinero para comprar nada, y es como dramático que un país ni siquiera pueda como contar con insumos básicos para la protección de sus médicos. Y por el otro lado, entonces no había como, ni siquiera había que discutir el tema de la contratación. Y tal vez aquí quiero como meter otro tema que está como muy presente, que como estamos entrando en esta lógica de que lo público no sirve, lo público es malo, también no solo es un tema de contratación, de las leyes que rigen la contratación, sino que también eh, la propia burocracia no quiere hacer contrataciones porque teme las consecuencias. Entonces, aparte de las políticas, si quieren, como de austeridad que impulsan un retiro del Estado, también tenemos una suerte de temor a las consecuencias y para ello es como, mejor no hacemos nada, porque justamente también la Contraloría entró en ciertos procesos complejos, entró en ciertos procesos de no tratar a todos como iguales y esto genera un mecanismo entre, ¿qué hago? Prefiero como no empezar ningún proceso, entonces no es el punto, no es el problema del proceso en sí mismo, sino que atrás de esos procesos existen personas que prefieren obstaculizar este, cualquier tipo de compra. Y creo que Philip y yo conocemos algunos. Eh, a ver, voy a hacerte una pregunta adicional sobre esto, Katiuska, que es, y ya pasó la parte más difícil de la pandemia, el Ecuador ha regresado a la normalidad, estamos todos circulando, etcétera. La ley, la famosa y mal denominada ley humanitaria fue expedida con el propósito de hacer frente a esa crisis. ¿No sería adecuado ya derogarle? Esa es la pregunta para ti. Y para Philip, es que quería preguntarle qué opina. Acaba de ser rechazada, se negó y se archivó la ley de inversiones. ¿Cómo entender en este nuevo contexto, en el de ahora, los efectos de este archivo? A ver, sobre el tema de esta ley, cuando discuten el tema del nuevo código laboral, yo digo, bueno, veamos esta ley porque parece que la gente se olvida. Tenemos una memoria de tan corto plazo que se olvidan de los contratos que están incluidos. Yo hablé solo del contrato emergente, pero hay otros contratos y hay otras cláusulas que son bastante lesivas para el trabajador en esta ley y que se mantienen vigentes, pero en esta red informal también se logra como trabajar en esto que hablaba Philip, ¿no es cierto? En un sistema de comunicaciones donde se repite a fuerza de repetir de que la legislación es demasiado dura, nos olvidamos de lo que ya lograron y van por más. O sea, estas redes informales no se contentan con haber logrado algunas cosas, sino que quieren como nuevos. Yo me acuerdo que hace poco me entrevistaron sobre qué opinaba del nuevo Código del Trabajo. Yo les decía, bueno, pero discutamos de la ley de apoyo humanitario porque esa sigue vigente y nadie dice nada. Entonces creo que en el tema de las comunicaciones y sobre todo, y eso también es un tema que se lo ha visto, como se termina llamando a los mismos analistas económicos que dicen solo, que plantean solo ciertas posiciones, pues parece ser que vemos la realidad solo desde un punto de vista y del resto
nos olvidamos. Así que aquí lo que digo es que claro que hay que discutirla, claro que hay que ponerla en la mesa de discusión cuando se plantean estas nuevas reformas. Bueno, miremos nuevamente esta famosa ley que sigue vigente, porque si no es como no reconocer todo lo que han logrado ganar. O sea, estas redes informales han tenido como muchas ventajas y simplemente me voy a adelantar a lo que le estás preguntando a Philip, pero es como, no solo desde ahora, parece también que nos olvidamos del código de la producción. El código de la producción, Pablo, en el 2010 regaló 3 puntos del PIB y nos hemos olvidado, ni siquiera sabemos qué funcionó, qué efecto tuvo, pero no, hay que dar nuevamente, y no es que yo esté en contra de la inversión privada, pero evaluemos, pues, planteemos un mínimo de saber si funcionó, de ver cómo se puede mejorar, pero no, es como nuevamente queremos otros beneficios, porque esos ya nos olvidamos. Y por tanto, como ya nos olvidamos y nadie habla de ellos, no existen. Gracias. Philip. Sí, ahí me conecto a lo que dice Katiuska, que pues de esas cosas económicas sabe obviamente mucho más que yo. O sea, creo que estamos ahí en justamente la diferenciación imaginaria. Si pensamos en lo que pasa, bueno, a nivel de la ciencia somos bastante pocos realmente, pero si pensamos a lo que está pasando en el debate público, o sea, ¿qué es debate público? El debate público es un sistema que es el sistema de medios de comunicación de masas. Es un sistema según la lógica porque tiene sus mecanismos particulares de funcionar. Y ahí también tenemos una diferenciación imaginaria en el sentido que o sea, se conoce un montón de periódicos y canales de televisión, de radio, etcétera, a nivel global, que pueden ser de la una o la otra tendencia política, económica, ideológica, cultural, religiosa y todo, pero típicamente intentan de defender su punto de vista a partir de una presentación de las diferentes realidades en su complejidad, enfocándose en su propia posición. Eso aquí no se da. Lo que se da aquí es que se invisibilizan los otros puntos de vista. O sea, ahí ni siquiera aparece la idea que, no sé, vamos con mi territorio más, que digamos las protestas de octubre del 19 podrían estar justificados. Si uno lee el Comercio o el Expreso, no, pues, esos fueron terroristas y criminales y ya no hay debate, no hay ninguna visión de diferentes puntos, no les interesa. En el momento que uno abre un periódico y aparece la palabra Castro chavista, ya se sabe de qué estamos aquí hablando. Y eso pues, fue en el Comercio hace como medio año. Entonces, yo voy más bien con uno de los fetiches de los economistas, la información incompleta. Tenemos ahí un problema de información incompleta, pero no información incompleta a partir de la cual podemos actuar, sino información a propósito incompleta, donde también nos tenemos que preguntar de dónde llega eso. O sea, pues bueno, o sea, podemos decir que todo es una conspiración y todo el mundo se controla mutuamente, pero tenemos que explicar por qué y de qué manera. O sea, estamos en una posición donde pues nuestra información es tan incompleta que realmente no podemos hacer decisiones que tengan sentido, sino estamos como ciegos intentando de buscar la luz que no encontramos. O sea, no podemos prender la luz y nos vamos a pegar la rodilla o la cabeza dependiendo del tamaño de cada uno. Concretamente sobre la ley. O sea, yo no soy uno de esos sociólogos que comentan todo, yo no soy experto en leyes y para decir la verdad tampoco me interesa. Lo que me interesa es otro aspecto. Dado que la economía y la política, dejemos el Estado afuera, la economía y la política son sistemas separados. O sea, deberían de ser sistemas separados y al menos parcialmente lo son porque tienen un peso propio diferente. La política económica siempre tiene que ver, o sea, siempre tiene una cercanía a la religión. Uno intenta de hacer algo, uno habla con, no sé, algún dios santo o lo que sea, uno deja un sacrificio y espera que el universo, el dios, no sé quién, te escuche y ponga en práctica eso. Lo mismo pasa con la política económica. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la política que intenta a partir de las tres cosas, como mucho, que sabe de una cosa que no puede observar directamente, de la economía, intenta influir en eso. O sea, se intenta influir sin saber que es el caso, se intenta influir algo que no se conoce y tampoco se tiene la posibilidad de observar los resultados de eso.
solamente muy parcialmente. Entonces, las leyes de inversión, etcétera, siempre son disparos al vacío, no se sabe. A lo mejor funciona algo, a lo mejor no funciona otra cosa, no se sabe bien. La política intenta y pues la política, y ahí sí se mete el Estado como es justamente el inversionista, no es la política, sino el Estado que invierte, un dinero que es dinero de pues, los ciudadanos que acumula a través de una cosa que se llama impuestos y pues, otras herramientas más. O sea, no es dinero de juegos, no es nuestro dinero. Entonces ahí mete el dinero justamente intentando de controlar algo que no puede controlar, que no puede ni siquiera ver bien. Más allá de eso, o sea, ahí sí me falta la información para profundizar, porque pues las cosas, la información que a mí me llega tiende a ser información bastante de una posición, por lo tanto no sé si eso es correcto o no, pero lo que me gustaría ver es justamente eso de más allá de un intento de pues, influir la economía desde la política y desde el Estado. Existe también un intento de influir ciertas empresas que podrían estar vinculadas a personas que en la política y en el Estado en el momento tienen posiciones pues, expuestas. ¿Existe eso? ¿Realmente hay ese apoyo a, no sé, ciertos bancos o ciertas empresas que podrían haber? Eso me parece que sería lo interesante, porque ahí podríamos preguntarnos la misma pregunta de antes. O sea, el Estado y la política actúan de una manera que no corresponda a sus intereses innatos. O sea, digamos, un presidente, imagínense, un presidente que no tiene interés en ganar las elecciones. Para nada, no le interesa, no le importa si gana las elecciones o no. Tiene un interés diferente. Eso es una cosa paradójica, ¿no? Eso sería lo que me gustaría ver, pero ahí, no sé, ustedes tienen los datos, cuéntenme mejor. Gracias, Philip. Bueno, tal vez la ley de inversiones lo que iba a hacer era fortalecer a las élites informales, ¿no? Entonces, esa puede ser una hipótesis y una chévere hipótesis para un trabajo posterior. Tenemos una pregunta de Elena Paquita, que dice, como economistas, ¿qué estrategias plantearían a nivel nacional, basándonos en que el entorno macroeconómico con el que se pueda, al menos, en un entorno económico con el que se pueda al menos apalear en algo la situación actual? Ahí nos enfrentamos con una contradicción enorme, porque bueno, esta es como, este no es un tema que lo trabajamos en este artículo, pero es un tema que lo hemos trabajado en otro artículo con el Pablo, y que tiene que ver con que tenemos casi 9.000 millones de reservas que son recursos esterilizados, es decir, que están guardados y que lo único que en este momento les interesa es tener superávit fiscal, pero la situación interna no cuenta. Y en ese sentido, digamos, hay como varias cosas que se pueden hacer, pero están trabajando sobre una lógica de, nuevamente, precautelar intereses de tenedores de bonos. Como ya les comentaba, los precios de los bonos ecuatorianos se cotizan muy bien. Y por el otro lado, garantizando que existan las suficientes reservas en caso de que exista alguna posible crisis sistémica. Entonces acá tenemos como una contradicción en términos de los objetivos que plantea la persona que pregunta, porque el gobierno está trabajando con otros objetivos. Y lo contradictorio es que esos propios objetivos no se traducen en lo que ellos quisieran, que es en el tema de riesgo país, que no baja. Entonces, acá volviendo al tema de la ley de inversiones, pensaban que de esa forma es como que no terminan de entender primero cómo funciona la economía y por otro lado, la economía dolarizada, y por el otro lado, pensando en que la única forma de que eso se resuelva es a través de más incentivos y a través de facilitar las privatizaciones. Y hay otras alternativas. Lo que digo es que ellos se enfocan, digamos, en un libreto del cual no salen y que no les da los resultados. Entonces, algo deberían, parece que cuestionarse, pero parece que no. Bueno, les tomo la palabra, pues como decía el Philip, hay que seguir
bregando para analizar los hechos y quitar ese manto de oscuridad que las élites ponen sobre la conducción, ¿no es cierto?, de los países y, bueno, así mismo se constituye el poder. Y bueno, tendremos en este año algún rato que volvernos a ver para analizar lo que sigue sucediendo, ¿no es cierto? Y de la forma como se van desenvolviendo los hechos. Creo que ha sido muy positivo esta presentación que han hecho ustedes, o sea, nos pone desde otra perspectiva, una perspectiva innovadora y diferente, un tema muy discutido. Lo mejor sería que esto salga de alguna manera en los medios de comunicación y que la gente comience a escuchar otras voces y otras propuestas y otras formas de ver la realidad. Nada más agradecerles mucho y bueno, espero que, como les decía al principio, nos sigamos viendo y sigamos discutiendo porque creo que es lo único que nos queda, ¿no? Son estos espacios los que nos quedan para continuar pensando y presentando todas las caras que tienen las crisis, las conducciones, la condición de la política eh, y el manejo del Estado. Así que gracias, Katiuska, gracias, Philip, y gracias a los asistentes. Me Una buena olvidaba, noche. gracias Pablo, solo me Sí, olvidaba una cosa que entre tanto hay una propuesta que se presentó hace unos meses sobre justamente medidas alternativas y que tienen que ver con el tema del sistema financiero, de la banca pública y también incluso de cómo repensar estos temas en el marco de la dolarización. No me dio tiempo para explicar, pero digamos, la idea no es solo quedarnos en la crítica, sino justamente venir acompañados con propuestas y con gusto le puedo mandar luego a Gabriela. Gracias. listo, gracias a todos y a todas. Y que Nos gane el vemos. Ecuador. Sí, chao. Gracias a todos.